Ellie Edwards. Ellie Edwards. Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. La víspera de Navidad. Una época que a menudo se representa con luces cálidas y resplandecientes, risas compartidas entre familias y la alegría de los reencuentros tras largas separaciones. Para muchos, es una temporada de conexión y celebración, cuando las tensiones de la vida cotidiana se dejan de lado para abrazar a los seres queridos y crear recuerdos entrañables. Sin embargo, en medio del júbilo navideño, hay momentos en los que la tragedia golpea con una fuerza inesperada y desgarradora, rompiendo el mismísimo tejido de la alegría. Tal fue el caso el 24 de diciembre de 2022, en Liverpool, Reino Unido, donde una joven llamada Elle Edwards perdió la vida en un acto de violencia sin sentido que conmocionó a su comunidad y dejó innumerables preguntas sin respuesta. Elle Edwards tenía 26 años, una pasión por la vida y una positividad contagiosa que encantaba a todos los que la conocían. Cosmetóloga talentosa, Elle trabajaba en un salón de belleza local y también era asistente de un dermatólogo, demostrando no solo su habilidad, sino también su dedicación a ayudar a los demás a verse y sentirse lo mejor posible. Sus clientes admiraban su trato cálido y su genuina amabilidad, cualidades que la distinguían y la convertían en una profesional de confianza en su campo. Sus compañeros de trabajo y amigos solían describirla como un faro de luz, siempre sonriendo, siempre alegre y siempre esforzándose por alcanzar sus metas. La determinación y el espíritu de él estaban acompañados por su amor hacia su familia. Esta Navidad era particularmente especial para ella, ya que su hermana Lucy había volado desde Dubái para pasar juntas las fiestas. Las dos hermanas compartían un lazo muy estrecho, y él había anticipado con entusiasmo la llegada de Lucy. Para celebrar este reencuentro, él, Lucy y sus amigos decidieron disfrutar la temporada festiva con estilo, yendo a un pub local en la zona de Ali Village de Liverpool. El pub estaba lleno de alegría navideña aquella noche, con clientes cantando karaoke, bailando y celebrando en la atmósfera festiva de la víspera de Navidad. Para él y sus amigos, la noche fue de risas y celebración. Bailaron, cantaron y brindaron por la temporada, apreciando el momento sin tener la menor idea de lo que estaba por suceder. El pub, lleno de regocijo, parecía estar a mundos de distancia del peligro. Pero cuando el reloj se acercaba a la medianoche, ocurrió lo impensable. Un agresor desconocido, escondido entre las sombras, se acercó al establecimiento y abrió fuego. El ataque fue repentino, deliberado y devastador. Aproximadamente a las 11:50 de la noche, se realizó una llamada de emergencia reportando disparos fuera del pub. Testigos describieron el caos y el miedo que estallaron al escucharse los disparos. Se dispararon 12 balas en rápida sucesión, 2 de las cuales alcanzaron a él. Una de ellas le causó una lesión catastrófica en la cabeza. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, y él fue trasladada de urgencia al hospital más cercano. Trágicamente, a pesar de sus esfuerzos, sucumbió a sus heridas en el camino, su vida extinguida mucho antes de tiempo. La noticia de la muerte de él provocó conmoción entre su familia, amigos y la comunidad en general. Para quienes la conocían, la pérdida era incomprensible. Él era una mujer que irradiaba positividad, bondad y calidez. ¿Cómo podía alguien tan llena de vida tener un final tan violento? El dolor se intensificaba por la falta de respuestas. ¿Quién cometería un acto tan atroz y por qué? Las etapas iniciales de la investigación policial ofrecieron pocas pistas, dejando a sus seres queridos enfrentando un vacío insoportable. Los detectives enfrentaban una lucha cuesta arriba desde el principio. El agresor había desaparecido en la noche, dejando pocas evidencias. Algunos casquillos de bala en la escena eran los únicos rastros físicos del crimen. La ubicación del pub en una zona conocida por la actividad de bandas criminales generó sospechas de que el tiroteo podría estar relacionado con esas bandas. Sin embargo, el historial y estilo de vida de él
no daban ninguna indicación de que estuviera involucrada en actividades ilícitas. Para sus amigos y familia, era simplemente una joven trabajadora con un futuro brillante por delante. La investigación reveló que él no fue la única víctima aquella noche. Otras 4 personas, todos hombres de entre 22 y 33 años, resultaron heridos por disparos de diversa gravedad. Ellos también estaban disfrutando de la noche en el pub y eran residentes locales. Este detalle profundizó el misterio. ¿Eran estos hombres los objetivos reales o fue el tiroteo indiscriminado? Y si él no era el blanco principal, ¿cómo terminó involucrada en un evento tan horroroso? Para desentrañar estas preguntas, las fuerzas del orden iniciaron una investigación meticulosa y de gran alcance. Los detectives entrevistaron a testigos, analizaron horas de grabaciones de las cámaras de seguridad del pub y revisaron datos de teléfonos móviles de la zona. Cada pista, por pequeña que fuera, se siguió con urgencia. Los testigos describieron haber visto un coche desconocido cerca del pub poco antes del ataque, lo que llevó a especular que el agresor había estado esperando el momento adecuado para actuar. La naturaleza calculada del tiroteo sugería que fue premeditado, pero el motivo seguía siendo esquivo. A medida que avanzaba la investigación, los detectives exploraron múltiples teorías. Una posibilidad era que él hubiera sido una víctima aleatoria, atrapada en el fuego cruzado de una disputa entre bandas. Otra era que el agresor la hubiera confundido con otra persona. Una tercera teoría planteaba que el tiroteo fue un acto de agresión espontánea por parte de un individuo inestable. Cada hipótesis requería un escrutinio cuidadoso, mientras los detectives trabajaban incansablemente para armar el rompecabezas. El caso atrajo una gran atención mediática, tanto por su naturaleza impactante como por la avalancha de dolor expresada por la comunidad. Los medios fueron informados rápidamente para asistir en la investigación en curso, y las fuerzas del orden enfatizaron la importancia de la participación comunitaria. Los agentes instaron a cualquiera con información potencialmente valiosa a presentarse, especialmente si poseían grabaciones en video de la noche del crimen. Se creía que tales grabaciones podrían mostrar el vehículo utilizado por el agresor, proporcionando pruebas cruciales. La policía organizó una reunión con los residentes locales poco después del incidente, con el objetivo de fomentar la confianza y alentar la cooperación. Se aseguró a los miembros de la comunidad que su seguridad era una prioridad y que se estaban tomando medidas para protegerlos de posibles represalias por parte de clanes locales enfrentados. Para fortalecer estos esfuerzos, líderes comunitarios y activistas intervinieron para apoyar la iniciativa. Trabajaron incansablemente, yendo de puerta en puerta para hablar con los vecinos y recolectar cualquier información que pudiera ayudar a la investigación. También se asignaron oficiales especialmente capacitados para trabajar de cerca con la familia de la fallecida, Elle Edwards, brindándoles apoyo emocional y orientación durante este momento inimaginablemente difícil. En el curso de estos esfuerzos, los investigadores supieron que el perpetrador había huido del estacionamiento del pub en un coche de color oscuro. Testigos presenciales describieron el vehículo como posiblemente un Mercedes oscuro, un detalle que más tarde fue confirmado por imágenes de vigilancia externa. Las grabaciones mostraron que el asesino no actuó impulsivamente. En cambio, había llegado al estacionamiento y observó a los clientes del pub durante varios minutos. Desde su punto de observación, tenía una vista clara tanto de la entrada como de gran parte del interior. Quedó claro que estaba eligiendo deliberadamente el momento más oportuno para llevar a cabo el ataque. Cuando Elle Edwards salió, el agresor bajó de su coche, disparó 12 veces con escalofriante precisión y luego regresó rápidamente a su vehículo y desapareció en la noche. Las grabaciones de vigilancia aportaron otro dato crucial. El atacante actuó solo. No se veían cómplices en las imágenes, y no había evidencia de que alguien lo hubiera asistido en la escena. Desafortunadamente, las grabaciones no revelaron la dirección en la que el agresor huyó tras dejar el pub. Este vacío de información llevó a los detectives a intensificar sus esfuerzos, yendo de puerta en puerta en el vecindario para describir el automóvil del sospechoso y relatar las circunstancias del crimen, con la esperanza de descubrir nuevas pistas. Se incrementaron las patrullas en la zona,
con oficiales trabajando día y noche para mantener una sensación de seguridad y recopilar información. Su persistencia dio frutos. Tan solo 2 días después del tiroteo, se detuvo a 2 sospechosos para ser interrogados. Sin embargo, la investigación se estancó cuando no se encontró evidencia concluyente que vinculara a estos individuos con el crimen. El arma homicida seguía sin aparecer, y sin ella, probar su implicación era imposible. La policía emitió un comunicado público, prometiendo no descansar hasta que el culpable fuera llevado ante la justicia. Esta declaración tenía como objetivo tranquilizar a la comunidad, que estaba cada vez más indignada por el aumento de los crímenes violentos y la aparente incapacidad de las autoridades para controlarlos. Una teoría que ganó fuerza fue que el tiroteo estaba relacionado con pandillas, siendo Elle Edwards una víctima no intencionada. Los detectives descubrieron información que sugería que los posibles objetivos podrían haber sido Jake DePay y Keaton Seld, miembros de la banda A que estaban presentes en el pub esa noche. La banda A había estado durante mucho tiempo inmersa en un conflicto amargo con un grupo rival por el control territorial. Esta rivalidad, según los investigadores, podría haber sido el detonante del ataque. Sin embargo, esto seguía siendo una hipótesis no probada que requería más corroboración. El 29 de diciembre, la policía arrestó a un tercer individuo en relación con el caso. Sin embargo, este sospechoso no era el tirador. El individuo tenía una coartada sólida, lo que lo excluía de una implicación directa en el ataque. A pesar de esto, los detectives creían que podría haber desempeñado un papel en la planificación o facilitación del crimen. El 31 de diciembre, el Departamento de Policía recibió un informe crítico. Se había desatado un incendio cerca del lugar del reciente tiroteo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, descubrieron un Mercedes oscuro, inquietantemente similar al vinculado con el perpetrador, envuelto en llamas. El vehículo había sido completamente calcinado y con él se perdió evidencia valiosa que podría haber avanzado la investigación. Era evidente que el incendio no fue un accidente. Los perpetradores, conscientes de que las fuerzas del orden se estaban acercando, habían tomado medidas deliberadas para destruir una de las piezas de evidencia más directas que los vinculaba con el crimen. A pesar del daño extenso causado por el fuego, el análisis forense confirmó que el automóvil había sido utilizado en el tiroteo. Sin embargo, los investigadores también determinaron que el Mercedes había sido robado poco antes del ataque, lo que añadió otra capa de complejidad a un caso ya de por sí desafiante. La destrucción deliberada del vehículo subrayaba la naturaleza calculada del crimen. El incendio fue un intento claro de obstaculizar la investigación y ganar más tiempo para los culpables. Aún así, las fuerzas del orden continuaron adelante. El caso dio un nuevo giro el 11 de enero, cuando se aprehendió a otros 2 sospechosos en el centro de Gales. Entre ellos se encontraba un hombre de 22 años llamado Connor Chapman y una mujer de 23 años. Ambos fueron detenidos y llevados al departamento de policía para ser interrogados. Connor Chapman, en particular, era bien conocido por las autoridades. Su historial delictivo era extenso, acumulado durante los últimos 5 años. El pasado problemático de Connor se remontaba a su infancia en Birkenhead, Liverpool. Abandonado por sus padres a una edad temprana, fue criado por sus abuelos, quienes obtuvieron la tutela legal. A pesar de sus esfuerzos, el comportamiento de Connor fue problemático desde temprana edad. Abandonó la escuela secundaria poco antes de los exámenes, y tanto los maestros como sus compañeros veían poco potencial en su futuro. Sus primeros encuentros con la ley comenzaron cuando tenía solo 14 años, tras ser acusado de robo en una tienda. A los 16, sus actividades delictivas habían escalado hasta el robo de autos, y sus repetidas violaciones de órdenes judiciales y términos de libertad condicional lo sumergieron aún más en una vida criminal. Su descenso al crimen comenzó con robos de autos y delitos menores, pero con el tiempo escaló a actos más graves y violentos. Uno de sus primeros delitos significativos involucró el robo de un coche en circunstancias agravadas. A partir de entonces, Connor se convirtió en sospechoso de numerosos robos
incidentes de vandalismo y comportamientos amenazantes. Su notoriedad creció tras un incidente en el que lideró a la policía en una persecución a alta velocidad. Durante este incidente, una patrulla de la ciudad detectó un Audi robado y ordenó al conductor que se detuviera. Connor, entonces de solo 18 años, se negó a cumplir, iniciando una persecución imprudente a alta velocidad por las calles de Liverpool. Sus acciones durante la persecución fueron peligrosas. Superó los 80 kilómetros por hora en zonas con límite de 30 millas por hora. Condujo varias veces en sentido contrario y finalmente perdió el control del vehículo, estrellándose contra un bordillo. El choque dejó el coche inoperable, obligando a Connor a huir a pie. Sin embargo, su intento de escape fue breve. Los oficiales de patrulla lo alcanzaron escondido entre unos arbustos cercanos, poniendo fin al dramático episodio. Al ser detenido, fingió ignorancia, afirmando que solo estaba esperando a un amigo. El incidente fue noticia, ganándole la dudosa distinción de convertirse en una sensación mediática local. En 2017, los cargos contra Connor se ampliaron para incluir la posesión de sustancias prohibidas, además del robo de autos. Su desafío a las restricciones legales se volvió un patrón, y para 2018 había violado una orden de alejamiento que le prohibía entrar en ciertas zonas de la ciudad. Su desprecio por la ley se evidenció nuevamente cuando fue detenido en público portando un cuchillo y sustancias ilegales. Los repetidos enfrentamientos de Connor con la ley y su comportamiento delictivo en aumento pintaban un panorama sombrío de un joven profundamente inmerso en un estilo de vida destructivo. En enero de 2020, Connor enfrentó otra sentencia judicial. Esta vez, 10 meses de prisión por posesión de un arma blanca y sustancias ilegales. Su captura añadió una capa más a su creciente lista de delitos. Tras su liberación, regresó a la actividad criminal casi de inmediato, convirtiéndose en sospechoso de al menos 5 incidentes distintos. Cuando fue detenido nuevamente, Connor se jactó infamemente de que había pasado más tiempo tras las rejas que en libertad, mostrando un retorcido orgullo por sus logros delictivos. A los 20 años, el historial delictivo de Connor había aumentado a 19 condenas por 43 delitos distintos. Increíblemente, a pesar de este historial alarmante, fue liberado una vez más en el verano de 2022. Este breve periodo de libertad, apenas 6 meses antes de la muerte de Elle Edwards, resultaría crucial. Durante esos meses, Connor fue llevado a juicio nuevamente, enfrentando cargos no relacionados con sus actividades de pandilla, sino con el robo de 2 motocicletas eléctricas. Su abogado intentó evocar simpatía destacando sus circunstancias personales. Connor se había convertido en padre mientras estaba en prisión y esperaba otro hijo con su novia embarazada. En el tribunal, Connor expresó un deseo de cambiar su vida, prometiendo reformarse por el bien de su creciente familia. Estas declaraciones, sin embargo, no fueron más que palabras vacías. Para quienes conocían su historial, estaba claro que las palabras de Connor eran una táctica para asegurar su liberación y regresar a su vida criminal. Para ese entonces, la policía era plenamente consciente de la profunda implicación de Connor en una de las bandas criminales locales, conocidas por el tráfico de sustancias ilegales. Sin embargo, su condena en los tribunales giraba en torno a delitos menores, lo que le permitió evitar consecuencias legales significativas. Esta indulgencia resultaría catastrófica. El 24 de diciembre de 2022, las tensiones entre 2 bandas rivales alcanzaron un punto de ebullición. Los detectives, al enfrentarse a este vacío de información, intensificaron sus esfuerzos yendo de puerta en el vecindario para describir el automóvil del sospechoso y relatar las circunstancias del crimen, con la esperanza de descubrir nuevas pistas. Se intensificaron las patrullas en la zona, con oficiales trabajando día y noche para mantener una sensación de seguridad y recopilar información. Su persistencia dio frutos. Tan solo 2 días después del tiroteo, se detuvo a 2 sospechosos para ser interrogados. Sin embargo, la investigación se estancó cuando no se encontró evidencia concluyente que vinculara a estos individuos con el crimen.
el arma homicida seguía desaparecida, y sin ella, probar su implicación era imposible. La policía emitió un comunicado público, prometiendo no descansar hasta que el perpetrador fuera llevado ante la justicia. Esta declaración tenía como objetivo tranquilizar a la comunidad, cada vez más indignada por el aumento de la violencia y la aparente incapacidad de las autoridades para controlarla. Una teoría que cobró fuerza era que el tiroteo estaba relacionado con pandillas, siendo él, Edwards, una víctima no intencionada. Los detectives descubrieron información que sugería que los objetivos potenciales podrían haber sido Jake DePee y Kyron Seld, miembros de la pandilla A, que habían estado presentes en el pub esa noche. La banda A había estado durante mucho tiempo inmersa en un conflicto amargo con un grupo rival por el control territorial. Los investigadores especulaban que esta rivalidad podría haber sido el detonante del ataque. Sin embargo, esto seguía siendo una hipótesis no probada, que requería mayor corroboración. El 29 de diciembre, la policía arrestó a un tercer individuo en relación con el caso. Sin embargo, este sospechoso no era el tirador. Tenía una coartada sólida, lo que lo excluía de una implicación directa en el ataque. A pesar de ello, los detectives creían que podría haber participado en la planificación o facilitación del crimen. El 31 de diciembre, el Departamento de Policía recibió un informe crítico. Se había desatado un incendio cerca del lugar del reciente tiroteo. Al llegar los servicios de emergencia, descubrieron un Mercedes oscuro, inquietantemente similar al vinculado con el perpetrador, envuelto en llamas. El vehículo había sido completamente calcinado, y con él se perdió evidencia valiosa que podría haber avanzado la investigación. Era evidente que el incendio no había sido un accidente. Los responsables, conscientes de que la policía se aproximaba, habían tomado medidas deliberadas para destruir una de las pruebas más directas que los vinculaba al crimen. A pesar del daño extenso, el análisis forense confirmó que el coche había sido utilizado en el tiroteo. También determinaron que el Mercedes había sido robado poco antes del ataque, añadiendo otra capa de complejidad a un caso ya difícil. La destrucción deliberada del vehículo subrayó la naturaleza calculada del crimen. El incendio fue un claro intento de obstruir la investigación y ganar tiempo. Aún así, la policía siguió adelante. El caso dio un nuevo giro el 11 de enero, cuando se detuvo a otros 2 sospechosos en el centro de Gales. Entre ellos estaba un hombre de 22 años llamado Connor Chapman y una mujer de 23 años. Ambos fueron detenidos e interrogados en la comisaría. Connor Chapman, en particular, era bien conocido por las autoridades. Su historial delictivo era extenso, acumulado durante los últimos 5 años. Su pasado problemático se remontaba a su infancia en Birkenhead, Liverpool. Abandonado por sus padres a una edad temprana, fue criado por sus abuelos, quienes obtuvieron la tutela legal. A pesar de sus esfuerzos, desde joven Connor mostró un comportamiento problemático. Abandonó la escuela secundaria poco antes de los exámenes, y tanto maestros como compañeros veían poco potencial en su futuro. Sus primeros encuentros con la ley ocurrieron a los 14 años, tras ser acusado de robo en una tienda. A los 16, su actividad delictiva escaló hasta el robo de autos, y sus constantes violaciones de órdenes judiciales y libertad condicional lo sumieron aún más en una vida criminal. El ascenso de Connor en el mundo del crimen comenzó con robos de coches y delitos menores, pero con el tiempo escaló a actos más graves y violentos. Uno de sus primeros delitos significativos fue el robo de un coche en circunstancias agravadas. A partir de entonces, se convirtió en sospechoso de numerosos robos, actos de vandalismo y conductas amenazantes. Su notoriedad creció tras liderar a la policía en una persecución a gran velocidad. En aquel incidente, una patrulla detectó un Audi robado y ordenó al conductor que se detuviera. Connor, con apenas 18 años, se negó, provocando una persecución temeraria por calles de Liverpool. Excedió los 80 kilómetros por hora en zonas con límite de 30 millas por hora. Condujo repetidamente en sentido contrario y finalmente perdió el control, estrellándose contra un bordillo.
El choque inutilizó el coche, obligándole a huir a pie. Su intento fue breve. La policía lo encontró escondido entre arbustos cercanos y lo detuvo. Al ser apresado, fingió ignorancia, diciendo que esperaba a un amigo. El incidente fue noticia, convirtiéndolo en una sensación mediática local. En 2017, los cargos en su contra se ampliaron por posesión de sustancias prohibidas, además del robo de coches. Su patrón de desafío a la ley continuó, y en 2018 violó una orden de alejamiento que le prohibía entrar en ciertas zonas de la ciudad. Su desprecio por la norma volvió a demostrarlo al ser detenido portando un cuchillo y drogas. Sus frecuentes choques con la ley y su comportamiento cada vez más violento dibujaban el perfil de un joven profundamente atrapado en una vida destructiva. En enero de 2020, Connor recibió otra condena: 10 meses de prisión por portar un arma blanca y sustancias ilegales. Tras salir, volvió a la criminalidad casi de inmediato, siendo sospechoso en al menos 5 incidentes. Al ser detenido nuevamente, presumió con orgullo de haber pasado más tiempo encarcelado que libre, mostrando una retorcida satisfacción por sus logros delictivos. A los 20 años, el historial de Connor contaba con 19 condenas por 43 delitos distintos. Increíblemente, pese a ese pasado, fue liberado en el verano de 2022. Ese breve periodo de libertad, apenas 6 meses antes de la muerte de Elle Edwards, sería decisivo. Durante esos meses fue juzgado por el robo de 2 motocicletas eléctricas. Su abogado apeló a la simpatía resaltando su situación personal. Connor se había convertido en padre durante su reclusión y esperaba otro hijo con su novia embarazada. En la corte, manifestó su deseo de cambiar, prometiendo reformarse por su familia. Estas declaraciones, sin embargo, fueron meras palabras vacías. Para los que conocían su pasado, estaba claro que eran tacticismo para lograr su liberación y volver a la delincuencia. Para entonces, la policía sabía bien que Connor estaba profundamente implicado en una de las pandillas locales dedicadas al tráfico de drogas. Sin embargo, su condena fue por delitos menores, lo que le permitió evitar consecuencias graves. Esta indulgencia resultaría catastrófica. El 24 de diciembre de 2022, las tensiones entre bandas rivales alcanzaron un punto crítico. Mientras que la defensa podría haber argumentado que unos guantes idénticos no eran intrínsecamente raros, la coincidencia era demasiado significativa como para ignorarla, especialmente si se consideraba junto con la evidencia de ADN encontrada en el casquillo y el video incriminatorio en el teléfono de Thomas. Los intentos de los sospechosos por evadir la captura se volvieron cada vez más desesperados y complicados. Después de abandonar el Mercedes robado, contactaron con un servicio de taxi usando un nombre falso, una táctica claramente destinada a ocultar sus identidades y movimientos. El conductor del taxi, que luego testificó en el tribunal, no tenía idea de que estaba transportando a fugitivos armados que acababan de perpetrar un tiroteo fatal. Durante varias horas críticas, el viaje en taxi proporcionó a Connor y Thomas una coartada superficial y una oportunidad para reagruparse. Sin embargo, su castillo de naipes se derrumbó cuando regresaron al Mercedes oculto alrededor de las 5 de la mañana para destruirlo. Bajo la cobertura de la oscuridad, intentaron incendiar el vehículo. Aunque el fuego consumió materiales forenses valiosos, como fibras, cabellos y huellas dactilares latentes, no erradicó por completo el vínculo entre los criminales y el automóvil. El equipo de investigación ya había documentado las marcas únicas de identificación del vehículo y rastreado sus movimientos recientes a través de cámaras de tráfico y sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas. Además, vecinos del área donde se escondía el coche habían reportado actividades sospechosas, lo cual ayudó a la policía a reconstruir la cronología. Este meticuloso trabajo preliminar significó que incluso el incendio apresurado no pudo romper la conexión entre el Mercedes robado y el asalto orquestado por Connor Chapman. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la Fiscalía preparó un portafolio de pruebas meticulosamente organizado. El juicio, relacionado con el asesinato de Elle Edwards, fue ampliamente publicitado,
y el sentimiento público se volvió abrumadoramente en contra de los perpetradores. En la sala del tribunal, Connor Chapman intentó negar que él fuera la persona vista en las imágenes de videovigilancia. Afirmó, bajo juramento, que en el momento del asesinato estaba en casa envolviendo regalos de Navidad para su familia. Esta narrativa no solo era endeble y poco convincente a primera vista, también contradecía directamente pruebas tangibles. No se encontraron regalos parcialmente envueltos en su residencia. No hubo testigos que corroboraran sus supuestas preparaciones navideñas domésticas, ni datos de teléfono o localización que respaldaran su afirmación. En contraste, la Fiscalía presentó una red convincente de hechos interrelacionados: la evidencia de ADN en el casquillo, los guantes rojos únicos, el video en el teléfono de Thomas North, las declaraciones de testigos que ubicaban a Connor cerca de la escena del crimen, y la cronología de sus movimientos se unieron en un argumento irrefutable de que Connor Chapman había sido el tirador que abrió fuego esa noche. Las audiencias judiciales duraron más de 3 semanas y media, durante las cuales se diseccionó cada detalle de la rivalidad y los eventos que llevaron al asesinato. El caso reveló que la motivación principal del tiroteo provenía de un amargo conflicto territorial entre dos bandas criminales que operaban en la región. Aunque los nombres exactos de estas bandas no se hicieron públicos por temor a incitar más violencia, los testigos testificaron sobre las crecientes tensiones. Disputas territoriales sobre mercados de drogas lucrativos, el control de ciertos vecindarios y venganzas personales habían preparado el terreno para una confrontación violenta. Connor Chapman no conocía personalmente a Elle Edwards. Ella simplemente había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Para él, y para otros como él atrapados en el ciclo de violencia de las bandas, su vida fue daño colateral, un factor irrelevante ensombrecido por su impulso obsesivo de ajustar cuentas y dominar a sus rivales. Durante el juicio, psicólogos forenses ofrecieron una visión del estado mental de Connor. Parecía consumido por la furia y una incapacidad para empatizar con los transeúntes inocentes. Esta falta de remordimiento quedó subrayada por sus amplios esfuerzos para eliminar evidencia después del tiroteo. En lugar de mostrar arrepentimiento por la vida que había arrebatado, él y Thomas North intentaron meticulosamente cubrir sus huellas, destruyendo lo que pudieron y mintiendo sobre el resto. Sus evasiones iban desde pequeñas mentiras hasta grandes engaños, como afirmar que el Mercedes no había sido robado, sino que era un vehículo compartido comúnmente entre su grupo criminal, utilizado meramente para distribuir sustancias ilegales, no para cometer un asesinato. Después del intento de asesinato, el plan de Connor era huir al extranjero, específicamente a España, en un esfuerzo por evitar la captura. Evitó conscientemente usar medios de transporte rastreables, y si hubiera tenido éxito en salir del país, capturarlo probablemente habría sido más complicado y prolongado. Los detectives, plenamente conscientes de esta posibilidad, actuaron rápidamente. Monitorearon aeropuertos locales, terminales de ferry y estaciones de tren. Gracias a la eficiente coordinación entre diferentes ramas de la policía, Connor fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba abordar un vuelo. Este momento crucial de intercepción evitó que escapara del alcance de la ley británica y proporcionó más evidencia de su conciencia de culpabilidad. Frente a la abrumadora evidencia, las continuas afirmaciones de inocencia de Connor sonaban vacías. Insistía en que no había disparado el arma y argumentaba que apenas había descubierto recientemente que alguien de su grupo había usado el Mercedes en el ataque al pub. Sin embargo, esta narrativa fue completamente desmontada por la Fiscalía. Testigos expertos testificaron sobre el ADN en el casquillo. Expertos balísticos explicaron que la trayectoria del arma y la posición del tirador coincidían con el punto de vista que Connor habría ocupado según las imágenes de videovigilancia. El peso acumulado de todos estos hechos resultó insuperable. Antes de que el jurado se retirara a deliberar, el padre de Elle Edwards subió al estrado para ofrecer una sentida declaración de impacto. Expresó su ferviente esperanza de que Connor Chapman, un hombre que había tratado la vida humana como desechable, no volviera a disfrutar nunca más de los placeres sencillos de las reuniones familiares. Su voz se quebró al hablar del vacío que quedó, los sueños destrozados
y la pérdida irreemplazable que él y su familia llevarían por el resto de sus días. El jurado, compuesto por ciudadanos comunes convocados para impartir justicia, escuchó todo esto con solemne atención. Tras aproximadamente 3 horas de intensa discusión, regresaron a la sala del tribunal. Su veredicto fue unánime. Declararon a Connor Chapman culpable de todos los cargos: asesinato, intento de asesinato y delitos relacionados con armas de fuego. No mostró ni una pizca de remordimiento. El 7 de julio de 2023, Connor Chapman se presentó ante el juez para recibir su sentencia. Dada la gravedad del crimen, el asesinato intencional de una joven inocente, el terror infligido a la comunidad y la naturaleza impenitente de su conducta, el tribunal impuso la pena más severa disponible según la ley. Connor fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir un periodo mínimo de 48 años. Esto garantizaba efectivamente que pasaría la mayor parte de su vida tras las rejas, reflejando la condena de la sociedad hacia sus acciones y su determinación de proteger al público de su capacidad para la violencia. En julio de 2023, Thomas Nord, quien había asistido a Connor pero no había apretado el gatillo él mismo, fue declarado culpable de todos los cargos presentados en su contra. El tribunal reconoció que Thomas tenía un historial criminal menos extenso que Connor y que desempeñó un papel de apoyo en lugar de un rol principal en el asesinato. Fue condenado a 9 años de prisión. Esta sentencia, aunque severa, reconoció las diferencias en culpabilidad, historial criminal y el grado de premeditación evidente entre los dos acusados. Al final, el juicio y su resultado sirvieron no solo como represalia por la vida arrebatada sin sentido, sino también como una advertencia contundente para quienes consideren participar en actos similares de violencia. Al escuchar el veredicto, el padre de Elle Edwards alzó triunfalmente el puño. El padre de Elle anunció su intención de establecer una fundación para apoyar a víctimas como su hija. Creía que el objetivo principal debía ser reducir la cantidad de armas en manos de civiles. El hombre en duelo esperaba que este trágico incidente sirviera como una lección y ayudara a salvar la vida de personas inocentes en el futuro.